Y vamos a tratar ahora sobre lo que son las características de los equipos de trabajo. Aquí es importante, antes de continuar, de que a los equipos de trabajo, como hemos visto en la primera unidad de aprendizaje, se requiere de ciertas características que debe reunir un equipo. Entonces vamos a ver cuáles son esas características. Por ejemplo, cuando hablamos de las características de los equipos de trabajo, tenemos que hablar que en el mundo del trabajo actual, ahora, se requiere de estudiantes que adquieran, mejoren y practiquen capacidades y habilidades de aprendizaje, comunicación e interacción social. Lo que yo les decía al empezar esta unidad, cuando hemos hablado del tema 1 sobre lo que es los equipos. Ahora ya no podemos nosotros, ¿no es cierto?, actuar de manera individual, independientes, como si fuéramos pues los únicos que existimos en el mundo, ¿no? Tenemos que interactuar, tenemos que tener una interacción social. Y las ventajas que nosotros encontramos ahora en la actualidad es que tenemos infinidad de medios, sobre todo los medios electrónicos, para poder lograr. Ya las barreras culturales, idiomáticas, prácticamente se han roto. Ya no es tan difícil poder obtener información de diferentes países del mundo, de diferentes tipos de culturas, de diferentes tipos de idiomas, de diferentes idiosincrasias, etcétera. Es decir, podemos interactuar. Y es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque eso exige de nosotros una serie de características, una serie de capacidades y habilidades de aprendizaje, pero también de comunicación y de la forma de cómo nos vamos a interactuar, de cómo nos vamos a incorporar de manera social con estos nuevos procesos de aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje de estas competencias que tenemos que ver, comunicación, interacción social, tiene que pasar de la consideración de ese aprendizaje individual al aprendizaje colaborativo. O sea, yo ya no puedo pensar en este momento de que me voy a convertir en una isla del conocimiento. Tengo que ver cómo me voy incorporando, cómo voy buscando que otros colaboren conmigo a lograr un objetivo, a lograr una meta. Cómo yo puedo incorporarme también con otras personas, con otros sujetos para lograr un producto mejor en el conocimiento. ¿Por qué? Porque la comunicación en equipo desarrolla la mente de la persona y fomenta las habilidades del trabajo en equipo. Imagínense ustedes 20 personas que nos pongamos a pensar sobre un tema, son 20 ideas, 20 formas distintas de enfocar el tema. Vamos a tener una contribución muy grande sobre el tema. Por eso el equipo va a desarrollar la mente y fomentar las habilidades de trabajo en equipo, que son requisitos para la forma de trabajo que actualmente se requiere y que va a seguir vigente en los próximos años. El trabajo en equipo en la actualidad conlleva al estudiante a los siguientes logros comunes. Es decir, un trabajo en equipo ahora nos lleva, por ejemplo, a los siguientes logros comunes. Por ejemplo, primero, organiza e induce a la influencia recíproca entre los integrantes del equipo. Organiza e induce a la influencia recíproca entre los integrantes del equipo. Segundo, aviva y enriquece el proceso de aprendizaje del estudiante al mantener su interés, ¿no?, y proporcionar un hábitat de aprendizaje mucho más natural. 3, la colaboración es importante en la interacción entre los alumnos, pues esto les permite compartir temas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una interacción social, por ejemplo, utilizando la comunicación vía internet, la interacción social a través de los medios de tecnológicos de los cuales disponemos en la actualidad, podemos compartir temas distintos y discutirlos, analizarlos, ¿no? Profundizar, afinarlos con mayor riqueza y conocimiento. Y una vez que ya tenemos claro los temas que nosotros vamos a analizar o discutir, poder a partir de ellos formular problemas. Y vamos a ver la riqueza del conocimiento que cada uno va a aportar en su nivel. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, si a nosotros nos interesara, por ejemplo, ver el caso sobre la delincuencia juvenil,
ese tema mismo involucra distintos tipos de problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son las características principales de la delincuencia juvenil en el Perú? Ya estamos tratando de trabajar un tema, pero a partir de un problema de tipo descriptivo, porque estamos buscando conocer las características de la delincuencia juvenil en la actualidad en el país. Otro joven, otro grupo de estudiantes de repente pueden decir, por ejemplo, ¿no? Analizar, por ejemplo, si quisiéramos hablar en términos de objetivo, analizar la relación que existe entre el incremento de la delincuencia juvenil, por ejemplo, y la deserción escolar. Entonces ya nos llevaría de repente a involucrarnos en un problema ya de tipo correlacional, o sea, cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre el incremento de la violencia juvenil o no y la deserción escolar. Entonces nos interesa relacionarse a mayor violencia juvenil, mayor deserción escolar, o mayor, por ejemplo, si hay mayor violencia, mayores casos de agresión física o de lesiones físicas que pueden darse en las personas. Entonces ya estamos discutiendo problemas, estamos discutiendo temas, el alcance, el nivel de nuestro trabajo de investigación, hasta dónde lo vamos a llevar. Podemos llevar a formular una hipótesis, por ejemplo, que a mayor violencia juvenil, mayor inseguridad ciudadana. Entonces ven todo lo que nosotros podemos involucrarnos al comenzar, y eso lo podemos ir intercambiando, ¿no? De manera a través de los diferentes medios de comunicación con los otros integrantes del equipo que pueden estar dentro de nuestro propio distrito, dentro de nuestra provincia, dentro de nuestra región. Podemos intercambiar con otros compañeros que de repente tienen también conocimientos sobre el tema, que se encuentran en las diferentes regiones de este país, o de repente quién no, a comunicarnos con otros estudiantes de otros países, y vamos intercambiando información, ideas, temas, problemas, las formas como lo han abordado, cómo lo han solucionado, los tipos de datos que han ido obteniendo, las técnicas que han utilizado. Es decir, es importante, ¿ven? Enmendar también los pensamientos y trabajar mediante las discrepancias cognitivas que podemos tener entre cada uno de los sujetos que estamos involucrados en estos procesos. Y por eso es importante que esas características de los equipos de trabajo, ¿no? Primero tiene que existir una meta en común. Es decir, la característica básica, fundamental del equipo de trabajo es que tiene que haber una meta en común. O sea, todos sabemos a dónde queremos llegar. Que todos estemos conscientes, claros, que estemos involucrados en esa meta en común. Y no que haya pues uno que diga, no, yo no estoy de acuerdo, mi idea era otra. Un momentito, ahí hay que parar, hacer un alto y aclarar qué cosa. Si bien es cierto, yo no era mi idea, no era mi tema, pero en equipo hemos acordado hacer por mayoría un tema X. Entonces yo tengo que dejar de lado esas discrepancias personales, individuales, el que mi tema no haya sido seleccionado por alguna razón, de repente le faltó argumento, un mejor soporte a la hora de argumentar mi tema. Entonces yo tengo que renunciar a esa parte individual y apostar por una meta común, que es la que ya estamos en estos momentos involucrados. Aprender a tomar decisiones en consenso. Las decisiones tienen que ser por consenso. Si hay discrepancias, muy bien, pero si la minoría discrepa con relación a la mayoría que ha acordado un determinado objetivo, una meta X, entonces nosotros tenemos también que aceptar que esa decisión que se ha tomado por consenso, yo también tengo que respaldarla, ¿no? Lógicamente que aquí hay que aclarar dos cosas. Consenso no significa mayoría y que hagamos las cosas si es que no tiene un sustento, un soporte. El consenso involucra también tener que estamos aprobando algo, que vamos a aprobar algo por consenso, pero que tiene pues toda la base del conocimiento, la base científica, podríamos decir, que hace que ese consenso pues
sea favorable, ¿no? Porque tampoco podemos decir nosotros, oye, si todos están de acuerdo en destruir una ciudad, eso no es un consenso positivo, no puede ser que sean intereses personales o de grupos que quieren destruir el avance de una ciudad, entonces la idea no es destruirla, ¿no? Entonces puede ser que las otras personas son mucho más conscientes, esa minoría de repente tiene mejores argumentos, entonces ahí hay que dar mucho tino cuando hablamos de consenso. La comunicación tiene que ser fluida, o sea, la comunicación no puede ser cerrada a determinados espacios, todos tenemos que comunicarnos, todos tenemos que estar constantemente informados, actualizándonos en la información para poder tener una mejor visión del tema que estamos nosotros trabajando. Todos participamos para lograr metas, ¿no? Ahí no puede haber de que solo unos trabajen y otros no trabajen, o que otros avancen y otros avancen a medias. Entonces ahí todos tenemos que tener una responsabilidad. Si vemos que alguien está fallando, que alguien está ya renunciando al trabajo en equipo, entonces hay que ver la manera de cómo respaldarlo, cómo apoyarlo, pero evitar que fracase el trabajo por la culpa de alguien, de nuestros integrantes. Entonces, eso nosotros no podemos permitirnos esos beneficios que vayan en contra de la propia organización. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros, que ustedes todos conocemos, en un rally de automóviles, en una competencia de las diferentes marcas de autos que hay en el mundo, por ejemplo, entre Mazda, Ford, Hyundai, etcétera. Ahí la competencia cuando hay en la Fórmula 1 es en equipo. Todos están comprometidos con el éxito de esa escudería. ¿Por qué? Porque el fracaso o el éxito al final beneficia a todos. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué está haciendo esa organización? Esa organización no solamente está tratando de probar lo aerodinámico que pueda ser el carro, o lo más veloz o menos veloz que puede ser el carro, sino también están probando resistencias de llantas, están resistencias de motor, están probando el chasis, el modelo de chasis, están probando infinidad de cosas. Por lo tanto, es tan responsable en lograr el éxito de ganar ese campeonato en el que estamos concursando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es tan responsable tanto el que conduce el carro como el que tiene que cambiar las llantas cuando el carro llega al podio, si es que fuera eso, o el que tiene que poner el combustible. Cuantos menos segundos demore en poner el combustible al carro, más tiempo va a tener el carro para poder recuperar y poder lograr ganar esa competencia. Es decir, todos tienen que formar un equipo, es un ejemplo muy práctico que podemos encontrar, ¿no? Se resuelven conflictos, ¿no? Entonces, es importante que en un equipo de trabajo tenemos que resolver conflictos, porque van a haber conflictos, van a haber. Siempre vamos a encontrar discrepancias, desacuerdos, desavenencias entre los integrantes, porque están en función a la personalidad, al carácter que cada uno tiene, o de repente al nivel de conocimiento que también tenemos, porque hay unos que tienen más conocimiento, regular conocimiento, o hay menos conocimiento. Y hay muchas personas que a veces se entercan en ese poco conocimiento y no aceptan estar equivocados. Entonces ahí hay conflictos, entonces hay que saber cómo resolver los conflictos, pero que esos conflictos no vayan a contribuir al fracaso del trabajo en equipo. Y para ello hay que definir funciones. Cada uno de los integrantes del equipo tiene que desempeñar una función. No todos van a ser coordinadores de equipo, es como una empresa, ¿no? En una empresa van a haber gerentes generales, van a haber algunos de menor nivel, pero también van a haber personal de planta, van a haber obreros, va a haber personal de limpieza, ¿no? Entonces, tenemos que saber eso. Entonces, cada uno cumple la función. Es igual que en el caso nuestro, típico en la universidad, ¿no? Hay funciones, cada persona, el profesor tiene sus funciones. El coordinador académico tiene sus funciones, el rector tiene sus funciones, los decanos de cada escuela o de cada facultad tienen sus funciones. Entonces, cada uno tiene funciones. El personal que hace la limpieza de los baños, la limpieza de las aulas, tiene sus funciones. El que conduce un vehículo tiene sus funciones. Entonces, el alumno tiene sus funciones. Entonces, todos tenemos que tener funciones bien definidas, ¿no? Porque si no tenemos las funciones bien definidas, entonces ahí es donde vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque se cruzan funciones, se cruzan responsabilidades.
Entonces, es importante ese punto de definir las funciones. Hay compromisos y las responsabilidades. ¿Ven? Eso de por sí surge de acuerdo a las funciones que se han delimitado para cada persona, para cada integrante, ¿no? Y en función de eso viene la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ser premiada como también tiene que ser sancionada. Eso es importante. O sea, nosotros no podemos hablar aspectos negativos, tampoco podemos como tomar consenso, no, como somos del equipo lo vamos a proteger. No, si él está atentando contra el equipo, tiene que asumir una responsabilidad. Si no cumple, si no asiste, si no contribuye, tiene que haber responsabilidad. O sea, no podemos hablar, en ese caso estaríamos ya no hablando de un equipo de trabajo, sino de trabajo de grupo. Trabajo de grupo, cada uno hace lo que quiere de manera individual y al final no le interesa a veces no lo bueno o lo malo que puedan producir. En cambio en el equipo no, porque en el equipo, volviendo al caso de la Fórmula 1, ¿no? Si por ejemplo el que cambia las llantas tiene un problema personal, no puede agarrar y olvidarse, puede demorarse más tiempo en cambiar una llanta cuando llegue el piloto al podio, cuando el piloto lo que quiere es que le demoren menos tiempo, lo detengan en el podio cambiándole la llanta menos tiempo, para poder salir y seguir corriendo, ¿no? Entonces, él no puede atentar contra el equipo, contra el objetivo de la escudería, que es ganar la Fórmula 1. Entonces, por eso hay compromisos y también hay responsabilidades, ¿no? Y ahí la persona tiene que ser o bien premiada o bien sancionada. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Por eso vamos a encontrar distintos tipos de participantes de los grupos, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Hay tipos y participantes de los grupos que van desde aquellos participantes que son aquellos belicosos o agresivos que encontramos nosotros dentro de los grupos de trabajo, ¿no? Siempre vamos a encontrar integrantes que son bien agresivos, que son belicosos, ¿no es cierto?, que excitan la violencia, la discusión, ¿no? No académica, no rica, sino una riqueza pobre, que más bien en lugar de avanzar retrocedemos. No contribuyen a la mejora del equipo, sino están atentando contra el equipo. Otra característica que también vamos a encontrar, o de tipo de participante de grupo, van a ser que vamos a encontrar participantes que son receptivos o que son más positivos en relación a los agresores, a los belicosos, ¿no es cierto? Estos participantes receptivos o positivos, ¿no?, da mayores resultados al trabajo de equipo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son personas que van a buscar siempre, saben recibir, saben aceptar ideas, no se cierran, no son personas cerradas, ¿no? Y su visión siempre va a ser positiva, en favor del equipo, no en contra de ello. Y ahí es donde mucho tiene que ver la experiencia que aportan de manera individual al equipo cada uno de los integrantes, sobre todo sobre los temas que van a discutir. Es importante saber recibir. Si esta persona, por ejemplo, tiene mejores ideas que las mías, yo tengo que saber ser receptivo y no cerrar simplemente porque no piensa como yo. Si no piensa como yo, entonces no puedo yo agarrar y volverme agresivo, sino aceptar que estoy equivocado de repente y él tiene mejores argumentos que yo. Entonces hay que saber ser receptivo y positivo. Hay muchos integrantes también dentro de los grupos o equipos que vamos a encontrar, que hay unos que son los sabelotodo, o sea, aquel que nunca deja que el resto hable, o es aquel que siempre es el único que domina, el único que conoce, el único que sabe, el único que tiene experiencia, ¿no es cierto? Entonces, si encontramos que hay personas dentro del grupo que son tímidos, ya esos tímidos no van a aportar. ¿Por qué? Porque el sabelotodo pues es el que va a comenzar a imponer, a dominar al equipo, ¿no? Que viene a ser aquellos sujetos, ¿no?, que por cuenta del grupo van a querer ellos controlar, ¿no?, imponer mediante el conocimiento positivo, negativo, bueno o malo. A veces no saben ni siquiera de lo que están opinando, pero cree que tiene la razón. Entonces
vamos a encontrar también ese tipo de participantes dentro de los grupos. El otro, el hablador, bueno, nunca faltan, siempre hay personas que a veces hablamos de más, ¿no es cierto?, que es aquella persona que siempre pues va a querer constantemente poner su cuota, ¿no?, que nunca se cansa de levantar la mano, siempre va a querer tratar de desviar, ¿no?, la conversación y orientarla siempre a lo que él está exponiendo. Y muchas veces se desvía del tema, muchas veces ni siquiera tiene en cuenta si está aportando al grupo, si está dando nuevas ideas, nuevos conocimientos. Su único objetivo es hablar y tener presencia, ¿no? Cree que cuanto más habla tiene mayor capacidad, mayor conocimiento o es más inteligente. Entonces hay ese tipo de personas que también nos vamos a encontrar en los equipos. Y esto es bueno saberlo porque vamos a encontrarnos con distintos tipos de gente. El tímido, como ya dijimos, ¿no?, es aquel, por ejemplo, que yo lo puedo a la persona pues, que siempre va a estar ahí, cualquier cosita, hasta tiene, como a veces, poniendo un ejemplo, estoy acordándome de alguien, de una amiga, me acuerdo que era tan tímida que a veces tenía vergüenza de que le vieran el tobillo, por decir un ejemplo, ¿no? Se cubría toda. Bueno, eso, la timidez de la persona no tiene límites, ¿no? Y ahí al tímido siempre es bueno hacerles preguntas, ¿no?, de interés para él, y esas preguntas que nosotros le vamos a hacer de interés para él, es con la finalidad de poder, ¿no?, sacarlo de ese encierro en el que él se encuentra, tratar de que aumente su confianza, de que en él mismo, de que logre tenerse una mayor autoestima. El tímido a veces tiene problemas de relación social por algunos problemas, puede tener problemas de traumas de niño en su hogar, de repente viene de hogares donde hay mucha agresión, mucha violencia, donde, como decíamos al comienzo, ¿no?, hay una sola persona que es la que impone, la que habla, el resto no tiene derecho a hablar, padres muy dominantes, madres muy dominantes, demasiado violentos, demasiado agresivos. Entonces el niño desde muy pequeño va creando ese carácter tímido, ¿no?, tener miedo, temor a que pueda ser reprimido, de que puedan castigarlo, o que lo que él piensa no sirve o no vale. Entonces eso se va fomentando desde muy pequeños, desde el hogar, como vamos a ver al final del curso, ¿no?, cómo la familia también puede influir mucho en estos aspectos, ¿no?, ya sea de que la persona pueda ser receptiva o positiva o tímida, o que pueda ser belicosa o agresiva, o que pueda ser también hablador. Vamos a ver que eso también tiene que ver mucho con otros aspectos que tienen que ver con el espacio donde nosotros nos movemos, en el cual hemos nacido y en el cual nos hemos desarrollado, ¿no? El negativista es otro integrante importante dentro de los equipos, donde todo es negativo, nunca es positivo, es negativo. Todo va a salir mal, todo va a ser un fracaso, la persona que no cree en que vamos a tener éxito, no coopera, no acepta lo que decimos, está todo siempre en desacuerdo, no quiere apoyar a las decisiones de los demás, no explora su ambición muy personal, es muy negativo, ¿no? Sobre todo no reconoce, por ejemplo, que está equivocado, ¿no?, y mucho menos mantiene una experiencia, ¿no? Y solamente se basa a los pequeños conocimientos y a las pequeñas experiencias que puede tener, y en base a eso, y si fue una experiencia negativa, va a pensar que todo está basado en esa experiencia, ¿no? Entonces no acepta que hay espacios distintos, que hay ambientes distintos, que las experiencias en todos no son las mismas. Entonces hay personas que tienen miedo al cambio, no están de acuerdo en cambiar su actitud, sus valores. Son personas que pueden atentar de manera muy negativa al equipo. En cambio también hay otro que podríamos llamar otro
tipo de participantes de los grupos, que son las personas que son los desinteresados, ¿no? Aquellos que, como dicen, no les va y les viene si hacemos bien o hacemos mal. Aquellos que no les preocupa si hemos avanzado o no hemos avanzado. Aquellos que no les preocupa si hay uno que está agrediendo a otro o hay un problema interno, él le da lo mismo. Está con Dios y está con el diablo, como decimos en términos vulgares. Está dirigido a preguntas sobre, por ejemplo, sus ideas, sus pensamientos, sus situaciones, sobre la discusión que pueda tener, ¿no? Es difícil que reconozcan esto, el desinteresado, sus motivos, y trata de desviarlo de su actitud. Hay que tratar de desviarlo, sí, de la actitud que ellos asumen. ¿Por qué? Porque el desinteresado puede hacer que no contribuya al equipo, que no aporte al equipo, y por último nos puede hacer que nosotros podamos fracasar. El apático, el apático es la persona que nosotros, aquella persona desdeñosa que le llamamos en términos comunes, no le da importancia a nada, ¿no? De lo que se dispone, no le da, el apático es lo que no le da importancia a todo lo que nosotros podamos estar avanzando, a todo lo que podamos estar discutiendo en términos favorables o desfavorables en base a nuestro trabajo de organización. Su participación es continua, puede también está basada en técnicas sin darle mayor importancia, ¿no? a una cuestión que no va a aportar de manera positiva al equipo. Y el preguntón, ¿no? Como ya hemos visto, aparte del labrador, el preguntón, ¿no? Es aquella persona persistente que siempre va a estar levantando la mano, que va a estar preguntando, que no va a estar conforme con las respuestas que se le han dado, siempre va a querer, ¿no? Figurar, aparecer. Trata de desconcentrar al líder, ¿no? O al grupo, el preguntón, no deja avanzar, siempre está preguntando, y esto, y lo otro, y ya se le respondió y sigue, y entonces no hay manera de que el grupo avance. Entonces el grupo se siente tenso, se siente preocupado. ¿Por qué? Porque hay alguien que siempre va a estar observando, cuestionando, o no va a quedar satisfecho con lo que uno le dice o le responde, o a veces podemos afirmar. Entonces, en estos casos es importante nosotros tener que ver, de darle una oportunidad, ¿no? de que cambie su actitud, ¿no? Y darle una oportunidad con mucho tacto para que esta persona deje, pues, ¿no? De manera negativa de afectar al grupo, ¿no? Y hacerlo que también le dé espacio al resto, ¿no? Que no es el único que en ese momento está discutiendo, que es el único que tiene ideas, o es la única persona que está en ese momento discutiendo, analizando un tema que a nosotros nos interesa. Entonces, hay que buscar la manera de cómo lograr economizar el tiempo en la discusión y evitar que, por ejemplo, esas personas que son preguntones dilaten, que nos afecten, y cuando nosotros nos hemos pensado y hemos evaluado el resultado de nuestro trabajo, nos hemos encontrado que 3 horas nos hemos dedicado a darle vueltas a un mismo tema, que no hemos avanzado, porque justamente, de acuerdo al integrante, a esta persona, no nos ha dejado que nosotros podamos avanzar. Entonces, es importante, como podemos en resumen, poder analizar, de que hay que conocer a cada uno de los tipos de los integrantes de los equipos, como para poder nosotros saber contra quién o contra quiénes nos estamos enfrentando, y poder ver la manera de cómo bloquear algunas cosas que afecten al equipo, o también ver las maneras de cómo ayudarnos entre todos a ser mejores. Esto es importante porque no todas las personas tenemos las mismas capacidades y las mismas habilidades, sino que también podemos nosotros, a través de conociendo nosotros nuestra propia forma de ser, podemos cambiar para que el equipo tenga mejor éxito, logre un mejor resultado dentro del trabajo en equipo, y que esto no vaya a atentar contra el trabajo que nos hemos propuesto. Bien, con esto yo creo que nosotros ya hemos quedado más claros en la labor que tiene el equipo de trabajo
en el rol que debe desempeñar cada integrante, como hemos visto cuando vamos a hablar de las características, pero también conocer a cada persona que va a formar parte del equipo para poder saber cómo hacer que ésta pueda bloquearnos de repente nuestro trabajo en equipo, o que puede ser mucho más ágil, o de repente ver alternativas, ya sea a veces tiene que tomar decisiones de separar a los miembros del equipo. Eso es importante también, tomar esa decisión, porque puede hacer que el equipo fracase. Esto pasa en todo trabajo, pasa en todas las circunstancias. Si ustedes observan, por ejemplo, si en el equipo hay una persona que negativista, hay una persona que belicosa o agresiva, hay que sacarlo. El entrenador lo primero que hace es inmediatamente lo va a cambiar. ¿Por qué lo va a cambiar el entrenador? Porque si la persona el ser belicoso, el ser agresivo, va a hacer de que busque una expulsión, por ejemplo, en pleno partido. Entonces, eso va a atentar contra el equipo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a jugar 11, sino vamos a estar con 10. ¿No? Entonces, si el entrenador se da cuenta que esa persona agresiva, belicosa, no entiende, no razona, no medita, que va a perjudicar al equipo, entonces lo primero que tiene que hacer es buscar el cambio, sacarlo de la cancha y poner a una persona para que refresque el equipo y tranquilice al resto. Porque si el belicoso mantiene esa agresión, la parte agresiva, lo expulsan del partido, sale del partido y por ahí encontramos a uno que es el hablador, el preguntón, el desinteresado, entonces peor, pues se trae al equipo al suelo, ¿no? Entonces eso es importante, también en un trabajo en equipo, en una empresa, en una organización, vamos a tener todo tipo de participantes, o sea, no pensemos que solamente el tipo de participantes se da en el proceso de aprendizaje, se da en cada circunstancia de la vida, ¿no? Por eso tomo el ejemplo de la vida deportiva para que veamos y comparemos que este tipo de personas, este tipo de participantes se da en cualquier nivel. Y uno tiene que saber observar para evitar que ello pueda atentar contra el trabajo del equipo. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de la unidad 3, y vamos a continuar posteriormente con el tema 3 de esta unidad sobre el trabajo en equipo. Muchas gracias, nos vemos en el tema siguiente.